Muy bien. Si uno lee las noticias, las escucha, las lee en la prensa o en los medios digitales y es capaz de hacer una asociación o de una concordancia de eso con las profecías, pues es muy importante. Dice, no hacen nada a Dios sino advertirlo a través de sus siervos los profetas. Y San Pablo dice, no despreciéis las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Uno lee las profecías en la Biblia y busca una relación, una correlación entre la actitud del hombre y la profecía. Hablemos del diluvio. ¿Por qué hubo el diluvio? Porque dice la Biblia que el hombre llegó al extremo de la corrupción, de la maldad. Dice Ana Catalina que se metió en brujería. Habla de Nemrod, ¿sí? Y de la brujería. Entonces vino el diluvio universal. Y la Biblia tenía razón. Es un libro científico donde demuestra que el diluvio existió, ¿no? Hay otro libro donde demuestra que todos los pueblos de la tierra tienen una leyenda, una tradición sobre el diluvio. Todos los vikingos, los pieles rojas, todos. De modo que científicamente demostrable y demostrado. Pentápolis, la destrucción de las 5 ciudades. Todavía uno va donde fue Sodoma y Gomorra y la ceniza tiene 2 o 3 metros así. No nace una planta, ni una bacteria, no nace nada. El diluvio de fuego de Sodoma y Gomorra, Amná, Zebollín, Zoar, las 5 ciudades. Generalmente la gente no sabe que eso fue verdad y existió. Y la Biblia lo trae y lo trae como una relación entre el sodomismo, la sodomía ahora es el homosexualismo, el lesbianismo, que ahora lo ve uno naturalmente en la política como uno de los derechos humanos, todo lo que Dios prohíbe en la carta de los Corintios, cuando dice que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los ladrones entrarán en el reino de los cielos. En esa época se había generalizado. En Brasil es el 80% de los hombres y las mujeres, parece que está ya generalizado. Por eso dice que están peor que Sodoma y Gomorra, dice la Virgen. O sea, ¿habrá otro diluvio? No, nos prometieron que no iba a haber un diluvio con agua, pero la Virgen dice que sí, que habrá un diluvio de fuego. Bueno, la reprensión divina. Uno ve el diluvio, ve las derrotas militares, ve la Pentápolis, la destrucción de las 5 ciudades, las catástrofes nacionales. 500 años de reinados, 500 años de reyes y solamente 3 o 4 reyes que se conservaron fieles a lo que prometieron y terminaron todos muy mal. La mayoría de los reyes empezaban bien y terminaban mal, porque el hombre es cosa vana, variable y ondeante, decía el filósofo Montaigne, y eso es el hombre. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Dice el salmista. El cerco de Dios, ¿no? Cuando la gente se siente agobiada, ¿no? Agobiada. Yo me acuerdo mucho de Agustín Charlier, un gran tratadista bíblico que me gustaba mucho, que decía, ningún libro ha expresado de manera más existencialista la desesperación del hombre sin Dios. ¿En qué termina el hombre sin Dios? Pues en el vicio, en la droga, en la desesperación, en la depresión, en el alcoholismo, en la angustia, en el suicidio, en la locura. Cogí yo un noticiero europeo, no sé si fue la Deutsche Welle, el noticiero alemán, o la BBC de Londres, y decía que en Europa, yo no lo puedo creer todavía, les cuento que no puedo, cada 5 segundos se pierde un niño. La gran civilización europea, de la que todos tienen envidia, que cada 5 segundos se pierde un niño, o una persona debe ser. O sea, eso es una cosa inimaginable, inicua, perversa, destructiva, destructora. Eso es como Colombia, que uno dice,
¿cuántos millones de desplazados en Colombia? 6 millones, 8 millones de desplazados. Y nos declaramos el país más alegre del mundo y todo lo solucionamos con un chiste. Aunque maten la gente, aunque haya un feminicidio cada 2 días, aunque cada hora acosen a un niño y lo destrocen en Colombia, eso nos parece un chiste, ¿no? Porque perdimos la seriedad y perdimos la trascendencia. Los valores no, las virtudes. Los cristianos no tenemos valores, tenemos virtudes. Valores tienen los comunistas, el valor de matar a los demás. Decía Lenin que la ética es lo que le conviene al partido. Y ahora tenemos varios candidatos de Lenin. Tenemos a Petro, tenemos a Fajardo, tenemos a De la Calle, ¿no? Tenemos varios candidatos de la izquierdosa izquierda que ha destruido a Venezuela, ha destruido daño a Brasil, se lo robó, porque hablan de la corrupción y la corrupción también está allá. Y está más honda, ¿no? En la izquierda. Entonces, y los jóvenes siguen creyendo en esa vaina y siguen tirando piedra y ven que los países se hunden y todas esas cosas. El mundo convulsionado en una cosa. Yo vi las profecías y concordé el periódico del domingo próximo pasado. Cogí el periódico y vi un reportaje hermoso sobre China. El presidente de China quiere quedarse en el poder, porque los comunistas siempre quieren quedar en el poder. Nosotros tenemos un presidente comunista disfrazado de demócrata que se quiere quedar en el poder también, ¿sí? Y bueno, y como la ética es lo que le conviene al partido, pues mienten, y arreglan, y ¿no? Tapan una mentira con otra. Bueno, uno ve en China 124 millones de cámaras vigilan a la gente, y la gente está súper vigilada, online, todo el mundo está vigilado. Las familias están vigiladas, las personas están vigiladas y las personas están sometidas a la conducta por el online. Todo el día en el aparatico. Se van idiotizando hasta que se vuelven adictos y ya hay clínicas en Alemania, en Japón para tratar esa adicción. También otra adicción nueva, fuera de la droga, del alcohol. Entonces se va volviendo otra adicción. Ya la gente no lee un buen libro. Aquí tienen uno bueno, El reino del anticristo, buenísimo. Otro libro de profecías asombrosas. Todas las profecías se han cumplido. La Salet, por ejemplo, la reina de las profecías, se ha cumplido el 50%. Ya. Profecía cumplida quiere decir que es buena, que viene de Dios. Ya está cumplida. Y lo que viene, amárrese los cinturones de seguridad. ¿Quién se lo aguanta? No sé. Destrucción de 2/3 partes de la humanidad, como dice el próximo libro que vamos a sacar, que se llama Fátima, lo que les han ocultado. Lo que les han ocultado. Fátima, lo que les han ocultado. El libro de Fátima les va a destapar la olla y les va a mostrar muchas cosas, y tiene las citas bíblicas concordantes para que digan que no, que esas son mentiras del doctor Arango, que esa profetisa Ana María Taigi es falsa, o que ese otro es mentiroso, no, que el Padre Pío no dijo la verdad, o que San Francisco de Asís tampoco. Pues ahí está en la Biblia también, ¿no? Sí, toda profecía que vaya contra la Biblia es mala profecía, toda teología que vaya contra la Biblia es mala teología. Entonces, catástrofes nacionales, el cerco de Dios. ¿Cuántas personas me dicen, y Dios por qué no me escucha? Dios por qué no sé qué? Bueno, cerco de Dios. La invasión china al mundo, Isaías 13. El señor de la China se quiere quedar en el poder, que le prolonguen el periodo, tiene a todo el mundo controlado online, y empecé yo a ver cómo van a controlar al mundo, a todas las personas en el nuevo orden mundial. En el billete del dólar dice Novus Ordus Seclorum, nuevo orden secular.
allá vamos, cerquita, ya, cuando se muera Benedicto, amarre los cinturones de seguridad porque él es el catejón, el que retiene Tesalonicenses 2, la aparición del anomos, del hombre impío, del hombre sin ley. Tenemos gobernantes comunistas, tenemos Maduro, tenemos a Evo Morales, tenemos a Cuba, tenemos Nicaragua, tenemos Colombia, son comunistas, unos disfrazados, otros menos disfrazados, todos, sí, haciéndole el juego a la cosa. Decía Juan Lozano que le daba mucho miedo que hubiera un magnicidio en Colombia, seguramente el señor Lozano, que yo leía a su abuelo, leía los famosos versos de la Catedral de Colonia y otros versos tan hermosos, que le da miedo el magnicidio. A mí también me da miedo el magnicidio. En Colombia han matado a todo el mundo. Él dice que Galán era su jefe y yo le digo que Galán era mi amigo, mi compañero de universidad, y lo mataron a Uribe, a Gaitán, a Galán, ahí para atrás, cuente, desde Berruecos, arriba, Obando, Sucre, todo eso. Hemos sido un país mortífero, mortal, sanguinario, cruel, con 22 miniguerras civiles, una guerra liberal conservadora de 300.000 muertos, y la guerra de la guerrilla con las atrocidades más grandes de todas las guerras guerrilleras del mundo, narcotraficante, todo. Entonces estamos inmersos en algo horroroso y hay una relación de causalidad entre los castigos de Dios, el diluvio, mundo podrido, Pentápolis, las 5 ciudades destruidas. Pueden ir, los arqueólogos del mundo entero han ido allá, ¿no? Y han sacado pedazos de azufre que no se apagan. No hay que tirarlos a la calle porque casi incendian una universidad en Estados Unidos. Las derrotas militares, las catástrofes nacionales, el cerco de Dios por la infidelidad de los reyes, la infidelidad del rey David, lo que le costó sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, la pérdida eterna de Dios. Eso es lo peor. Lo peor que nos puede pasar es morir y perder eternamente a Dios. Eso es lo peor. Lo demás, uno, pues la enfermedad, el cáncer, la tribulación, la quiebra, la ruina, la pérdida de la mujer, del marido, de los hijos, todo eso se puede pasar, pero no se puede pasar la pérdida eterna de Dios, ¿no? Esa es la reprensión divina. Ningún libro ha expresado de manera más existencialista la desesperación del hombre sin Dios. Celestín Charlier, qué frase. Ningún libro ha expresado de manera más existencialista la desesperación del hombre sin Dios. Sigo con las noticias, ¿no? Las noticias del periódico, profecías e hipótesis. Lozano habla del magnicidio, esa sería una hipótesis para una guerra civil, y que entonces siguiéramos iguales, peores, no habría elecciones presidenciales, imagínense lo que pasaría. O un misilazo de Venezuela, los misiles de que habla el Código Secreto de la Biblia, misiles iraníes pegando sobre Colombia. Hoy me apareció un gringo que lleva en Colombia 40 años viviendo, casado con una tolimense, muy querido el gringo, tiene muchas profecías. Me decía que él veía que Mariquita, Fresno, todo eso era inundado y destruido completamente, todos esos sectores. Y bueno, ¿qué le va a pasar a Colombia? Hay una relación de causalidad entre el mal y la accionar de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo acciona Dios? Nelly Madrigal decía, Colombia será destruido pedazo a pedazo, decía. ¿Le creemos a doña Nelly Madrigal? Murió con 32 kilos, fue un alma mística. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Los quiero invitar domingo de Ramos, domingo 25 de marzo, por sus llagas hemos sido sanados, a una sanación integral y a un retiro sobre las llagas de Jesús, la sangre de Jesús, la pasión de Jesús, la sanación de Jesús, la salvación, la liberación, con el padre Rafael, con el Rafael Arango, un servidor, y con otro amigo, y ustedes lo ven mucho en televisión, es una sorpresa. Pero a tiempo, por favor, inscríbanse a tiempo en Belén, porque es un retiro muy importante, el retiro de Semana Santa, y es un retiro de un día. A tiempo, por favor, no lleguen tarde, y si no se inscriben a tiempo, después no hay cupos y vienen y lloran como el año pasado porque no nos dejan entrar, porque no hay cupos. Por sus llagas hemos sido sanados. Domingo 25 de marzo, domingo de Ramos, en Belén, transversal 22 bis 6035. Continuamos con el tema de las profecías. El domingo próximo pasado leí la profecía de China, cómo controlaban al país entero con 120 millones de cámaras. Yo no entiendo cómo puede haber tantas cámaras y cómo online controlan a toda la gente. Ya la gente está controlada, es el nuevo orden mundial que nos va a llegar a todos, ¿no? Más adelante me encontré los geólogos, una página entera del periódico decía, Bogotá se hunde, la subducción, yo no sé qué es eso en geología, yo no sé geología, ese término, lo que entiendo es que se está hundiendo. El padre René Vanicenoven hace 20 años, que era director del Instituto Geofísico de los Andes, le mando un abrazo. En su fundación de la Niña María, este santo sacerdote sabio, físico, decía que Bogotá se estaba hundiendo porque estaban sacando las aguas debajo de la tierra y muchas causas, que esto había sido un gran lago. Bogotá se hunde y el periódico decía cuántos en milímetros, en los sectores, traía los mapas. Y me acordaba yo de unas profecías en que me decía una amiga que veía el terremoto de Bogotá, cómo se partía y se fraccionaba Bogotá como en 4 pedazos y saltaban aguas por todas partes en una forma impresionante. Pero al leer el periódico, la subducción, una palabra que no tengo clara, Bogotá se hunde y entonces yo dije, pues está pasando algo grave en Bogotá. Y ahora sí entiendo las visiones de mi amiga que me decía cómo se fracturaba la ciudad y cómo el agua salía por todas partes. Y una visión de un sacerdote, padre Alfredito, que oraba una vez por mí y me decía, veo una riada, de sur a norte una riada. Riada usan mucho los españoles cuando crecen los ríos, traen piedras, traen barro, traen destrucción, destrucción. Veo una riada, decía el padre Alfredito, una visión que tenía, una profecía. Bogotá se hunde, el periódico es domingo, interesante. Después empecé a asociar otra cosa con esa mente un poco loca que el Señor me regaló, las elecciones de Italia, como el partido de la Estela saca la mayoría de los votos, un partido de izquierda, un partido comunista fuerte, pero crece otro partido de derecha populista contra los inmigrantes, ¿no? Y no logran formar gobierno los italianos. El cuadro geopolítico es un cuadro muy interesante. Alemania hasta ahora logra formar gobierno haciendo en esa fracturación, en esa fragmentación, en esa división que tuvo Alemania, hasta 4 o 5 meses después logra formar gobierno ahora, ¿no? Un gobierno frágil, no estable, como tuvo la señora Merkel, que ha sido una buena señora, gobernante, modelo de mujer, pues, seria, provida contra el aborto, la señora Merkel. Bueno, y Italia fragmentado, la izquierda creció al extremo y la derecha creció al extremo populista, un nuevo partido que salió contra los inmigrantes, contra los de Libia, contra los negros, contra los africanos. Fragmentado Italia, fragmentada Francia, fragmentada Alemania,
viendo esa situación, ese equilibrio de Europa, otros antieuropeos, Unión Europea, algunos partidos de esos contra la Unión Europea, queriendo independizarse, como la señora Marine Le Pen en Francia. Y veo yo esas noticias de Italia, lo difícil que va a ser para hacer gobierno, y me vino la profecía de San Juan Bosco, que decía que cuando vean a Italia en guerra civil, es que viene la invasión de los rusos, que habrá una revuelta izquierdista, comunista en Italia, porque el otro que salió adelante fue el señor Berlusconi, que se había robado todo el peculio del gobierno, ¿no? Como nuestros políticos en Colombia, a punta de mermelada y de robo, de asalto y de atraco. Ahora todos son buenos y acusan a los demás de malos y de corrompidos, ¿no? ¿Sí? Todos se acusan unos a otros para sacar la cabeza y de hacer las promesas. Eso también crea una situación de incredulidad, de escepticismo, de indolencia, de indiferencia entre la gente, que se vuelve sumamente peligrosa esa situación, lo que está sucediendo en Colombia en este momento. Pero las elecciones de Italia me hicieron recordar a don Bosco. Don Bosco habla de 2 columnas de fuego salen de Moscú hacia Europa, a invadir a Europa. Ezequiel 38, la invasión de Europa está muy cerca, yo pienso que va a ser muy cerca la destrucción de Roma, Roma en llamas, la ciudad de las 7 colinas destruida, dice la Virgen de la Salet, y dice San Juan en el Apocalipsis también sobre la ciudad de las 7 colinas. Entonces vi el periódico con mucho interés y asociándolo allá con las profecías bíblicas y con las profecías particulares. San Juan Bosco nos habla de Italia. Vi las personas en Italia quejándose, algunos, de que Italia se ha vuelto un país de tercer mundo, que estaban pasando necesidades, que estaban pasando problemas, que estaban pasando dificultades. Un país que votaba, es el tercero de la Comunidad Europea, económicamente y tecnológicamente, es el tercero, y votaba 10 millones de toneladas de alimentos. Y dice Luz de María, la vidente, la señora Bonilla, que es el apellido de ella, dice que en Italia la gente se matará por un pedazo de pan. La hambruna va a llegar al mundo y es parte, y lo va a encontrar en el libro del tercer secreto de Fátima, lo que nos han ocultado, lo que nos han escondido, la hambruna. La hambruna va a ser una cosa terrible. Cuando vi la noticia de los niños, que cada 5 segundos se extravía o se pierde o se roba, o no sé qué pasa, un niño o una persona en Europa, quedé aterrorizado, porque pues, la civilización europea se degradó, se degeneró, se partió, se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque dejaron a Dios, dejaron a Dios. Ningún libro ha expresado de manera más existencialista la desesperación del hombre sin Dios, Celestín Charlier, que la Biblia. Y ahí tenemos el diluvio, la destrucción de Pentápolis y las 5 ciudades, las derrotas militares de los israelitas, le robaron el arca, las catástrofes nacionales, la violación de la alianza, el destierro de los 70 años profetizado por Jeremías, que se cumplió literalmente por violar las alianzas con Dios. Aquí le dicen a uno, ay, es que nosotros somos muy buenos, los colombianos somos buenos para nada, ¿no? Y la destrucción, las catástrofes nacionales, el cerco de Dios, cuando Dios lo cerca a uno, que la gente dice, mi Dios, ¿por qué no me oye? Dios, ¿por qué no me escucha? Hermano, porque usted no se convierte, usted es religioso. Como dice el libro del Apocalipsis, tiene nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. Iglesia de Sardes, la iglesia de la barredura, de la escoba, porque Sardes significa barredura, somos la basura, la barredura de la historia.
Y lo peor de la reprensión divina, la pérdida de Dios eterna, para siempre, ¿no? En estos días un taxista evangélico con las 15 citas bíblicas que les han tratado de rebatirme, ¿no? Que le dije que lo más terrible para el hombre que era irremediable era la pérdida eterna de Dios. Entonces me cito a los Efesios, entonces, qué mal citados, ¿no? A veces traídos de los cabellos, pero bueno. El problema del mal, del sufrimiento, el de la muerte, está insertado en la Biblia también, como un castigo personal, social, moral, material, espiritual o escatológico. Está insertado en la Biblia. Y anotaba yo aquí, ¿el castigo es personal o es social? Cuando Nelly dice voy a destruir este país pedazo a pedazo, un castigo social, moral. Estamos abortando 400.000 niños, negándoles la entrada al banquete de la vida. Una de las causas que le dice el Señor a Luz de María por las cuales va a destruir el mundo es el aborto, y ahora van a aprobar la eutanasia. Lo que es abominable para Dios se les volvió un derecho humano, ¿no? Castigo material, espiritual, escatológico, la escatología, o eschatos, ¿no? El más allá, ¿no? El escatológico cósmico. Estamos, decía Benedicto y Juan Pablo II lo decía muy claro, que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, no en el fin del mundo, porque el Apocalipsis no es el fin del mundo, sino el fin del mal. Es eso el Apocalipsis. Los que no lo han leído bien, pues no lo entienden, porque no lo leen y nadie se lo explica. Los quiero volver a invitar realmente, si usted quiere tener una transformación interior y recibir muchas bendiciones, al retiro de Por sus llagas hemos sido sanados, domingo 25 de marzo, 9 a.m., 4 p.m., Corporación Belén, el Padre Rafael, este servidor y otra persona. Vamos a hacer todo el cuadro de la pasión de Cristo. Me amó y murió por mí. Cristo que me amó y murió por mí. No hemos podido entender eso, ¿no? Por eso la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Pero esa ausencia de Dios nos ha llevado a esta situación que estamos viviendo en este momento en Colombia y en el mundo. Como les decía yo, los feminicidios, tantos, tan terrible eso, el abuso de la mujer, el abuso de los niños es peor todavía, que la debilidad de Dios, los niños, los débiles, ¿no? Que es la debilidad de Dios que los quiere proteger. Y Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo, dijo la Virgen de la Saleta. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos, dijo la Virgen de la Saleta, estoy repitiendo, ¿no? De manera que pongámonos las pilas, podemos mitigar, menguar, mejorar un poquito, orando y convirtiéndonos. Y la conversión es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Lo que decía Lozano en un artículo del lunes, creo, en el periódico, decía que él le daba mucho miedo el feminicidio porque le tocó, siendo muy joven, el de su jefe Galán, que era mi amigo y mi compañero de universidad. Lamentable el magnicidio de Galán. Y eso puede traer también un caos para el país y que se nos queden los gobernantes de ahora que nos han traído tantas tragedias, tanta desgracia en este país y que han gobernado, bueno, como hacía Chávez con brujos y con hechiceros y con magos. Ahí tenemos nosotros el libro de los brujos de Chávez. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, mis queridos amigos, les reitero la invitación
al retiro de Semana Santa. Inscríbanse a tiempo, por favor, en la Corporación Belén. Domingo 25 de marzo, el padre Rafael Pardo, Rafael Arango y otra persona que ustedes quieren mucho y la ven en la televisión con frecuencia, de 9 a.m. a 4 p.m. Vamos a tener un retiro muy hermoso y aprovechemos ese momento, marzo. Y ese retiro para que oremos y para que oremos la Semana Santa, que puede ser para algunos y para muchos la última Semana Santa, y que puede que ayudemos mucho a Colombia con esa Semana Santa. Oremos, oremos, oremos. El retiro, por sus llagas hemos sido sanados. Manejaremos todos los temas de la sanación, sanación intergeneracional, sanación de los recuerdos, sanación de las heridas del alma, sanación física, sanación psíquica y liberación, con todas las formas de liberación, de la infestación, de la vejación, de la opresión, de la obsesión, de la posesión, todas las 5 o 7 formas de acción demoníaca que hay sobre nosotros, y que nosotros tenemos los lunes en la charla sobre las cosas malas en que la gente se mete, con el doctor Jairo Chavarriaga, metafísica, control mental, reiki, feng shui, yoga, magia, José Gregorio Hernández, brujería, hechicería, lectura del té, tabaco, cigarrillo, toda esa brujería en que la gente se ha metido ahora, atrayendo más males sobre Colombia, porque esa brujería viene desde la cúspide, desde arriba, que se está manejando desde allá, de los gobernantes, y después, bueno, tenemos las oraciones de sanación, tenemos todo lo que vamos a hacer. Vamos a manejar ese tema, también vamos a manejar los temas de sanación física, sanación intergeneracional, sanación interior, y vamos a ver cosas maravillosas. Vamos a ver cosas maravillosas realmente, porque las promesas de la Biblia hay que aprovecharlas y encontrar en la experiencia de Dios, que es el intercambio del amor con Dios, porque en el fondo el no amor es la desobediencia. Cuando uno no ama, uno desobedece, y como no amamos a Dios, pues le desobedecemos. Cuando amamos a Dios, recibimos el amor de Dios y tenemos la paz interior que Dios nos prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En estos días el padre Gabrielito me decía: usted, con todas las tribulaciones y enfermedades y problemas que tiene, siempre mantiene la paz. Le decía: padre, no necesito un tranquilizante, no necesito un aguardiente, no necesito nada, tengo paz, ¿sí? Pero el hombre se metió en la rebelión contra Dios, ¿no? De autonomía en el Edén, se metió en envidia, el fratricidio, Caín y Abel, la apostasía idolátrica, en las promesas del desierto, la corrupción moral en tiempo de los profetas, el ritualismo sin Dios, Jeremías 7, ritualismo, espiritualidad, religiosidad, sin tener experiencia del amor de Dios, que es lo que estamos viviendo en este momento. Jeremías 7 es el orgullo religioso y ritualista, la suficiencia materialista después del destierro que le pasó a los judíos y le pasa a la sociedad materialista de consumo ahora, la suficiencia materialista que le está pasando al hombre en este momento. Después, la séptima, el repudio al Mesías. Vino Cristo y los suyos no lo conocieron, y demostró que era Dios porque resucitó a los muertos, caminó sobre las aguas, dominó sobre la naturaleza, nos ofreció el Espíritu Santo, nos ofreció el poder de Dios, nos ofreció todo, divinizarnos, hacernos semejantes a Él, y lo repudiamos y lo rechazamos y lo seguimos rechazando. Y luego la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la que estamos cometiendo hoy, que estamos dándole la comunión a los divorciados, bendiciendo los matrimonios homosexuales como los obispos alemanes, invitando a los laicos a aprender a celebrar la misa, como me contaban estos días que está sucediendo en Colombia, blasfemias contra el Espíritu Santo, ¿no? Estamos entrando en esa época que nos va a acarrear muchos males y muchos problemas, ¿no?
Ya vimos que hay una proporcionalidad en la reprensión divina y en el comportamiento humano, en el diluvio, en la destrucción de las 5 ciudades de Pentápolis, en las derrotas militares, en las catástrofes nacionales, el cerco de Dios y la peor, la irremediable, la que no quería aceptar mientras existe evangélico, la pérdida eterna de Dios. Que Dios quiere que todos los hombres se salven, sí, Dios lo quiere, pero usted escoge, cada uno escoge. El que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti, decía San Agustín en esas frases que él hacía en esa forma tan impresionante. Les decía yo sobre las profecías y las hipótesis, las noticias del periódico y en los noticieros del domingo, ¿no? El control total de las personas en China, impresionante, impresionante. Lo de las 124 o 120 millones de cámaras. Bogotá que se hunde, la crisis de Italia por las elecciones, la fragmentación de Alemania, que lograron unirse a pedacitos, ¿no? El renacimiento de los movimientos populistas en Europa, el crecimiento del comunismo en los países latinoamericanos, o si no implantado desde por dentro, como en Colombia, así soterradamente por debajo, ¿no? Con trampas y mentiras, la quererse instaurar de los gobiernos comunistas, que los tenemos pues en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en el de Colombia disfrazado. Entonces, eso que decía Lozano también, del temor por un magnicidio, el temor también por una agresión de Venezuela, ¿no? Y lo que nos puede llevar a un caos y unas cosas. Por esto es Biblia, Historia y Profecía, se llama este programa, para que sepan concordar los acontecimientos con la historia y con la profecía. Aquí habla de la invasión china al mundo, en el libro de la Biblia, habla en 5 lugares, y en el libro que vamos a publicar sobre Fátima están las citas bíblicas sobre China, el país que viene del extremo del mundo, nos dice Isaías, y nos dice Santa Hildegarda que Dios castigará al mundo a través de una nación inmunda, dice Santa Hildegarda, que vendrá del extremo de la tierra. Y el nombre de China, que era Katai, significa el extremo del cielo, ya que el emperador Qin, como todos los grandes egos y los grandes dictadores, resolvió cambiarle el nombre y que la historia de China comenzaría a partir de él, y por eso China se llama por el emperador Qin, ¿no? Que unió a China y le puso murallas y la defendió de los mongoles. Fue un emperador fuerte, gobernante, y bueno, y vino eso, y viene China después de Rusia, porque Rusia es Gog y Magog, Ezequiel 38, la invasión rusa. Cuando yo leí la noticia de Italia, que San Juan Bosco dice que cuando haya una revolución en Italia, y ahora sí que es posible, plausible y fácil, después de estas elecciones en Italia, cuando leía los resultados de las elecciones en Italia, dije, radicalizados la izquierda en ese partido de la estela, de la estrella, ¿no? Los 5 dedos aquí, que es la estrella, la estela, las 5 puntas, 5 dedos en la mano, partidos comunistas y partidos populistas de derechas radicales contra los inmigrantes, contra todo el mundo. O sea, allá se van a estrellar y se van a golpear, y va a haber una revuelta muy fuerte, muy fuerte. Acuérdese que la izquierda en Italia ha sido muy fuerte siempre y han sido muy violentos, como han sido los españoles también, muy violentos. De modo que podemos tener ya los resultados históricos previstos, dichos, predichos por profetas como Don Bosco, como la madre Aiello, que profetizó la invasión rusa, como la Virgen de Düren en Alemania, que profetizó la invasión rusa, una virgen que en Alemania se apareció a Gertrudis Fink en 1949.
que habla la Virgen de Düren en Alemania. En el libro de Fátima que vamos a publicar van a encontrar eso. En este libro de profecías asombrosas se encuentra en buena parte de cómo Juan Pablo II nos habla de eso también. Y en las profecías sobre el anticristo también. En esto están también, de modo que van a encontrar cosas muy interesantes ustedes y van a descubrir cosas muy interesantes en las profecías católicas. Amós capítulo 3, no hace nada Dios sin anunciarlo a través de sus siervos los profetas. ¿Cómo me impactó el artículo sobre China de este personaje que ha logrado ese crecimiento económico de China del 7, del 10%, y ubicar a China, posicionar una palabra tan fea, ubicar a China en el contexto mundial entre las primeras potencias y peligrosamente además, ¿no? Y enfrentado al ego gigantesco que él tiene, pero disimulado. En cambio, el ego gigantesco no disimulado del presidente Trump, ¿no? Es una cosa muy peligrosa. Estamos en este momento en una situación histórica muy complicada y muy peligrosa, pero Dios está vivo. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Y todo sucede para bien de los que Dios ama, ¿no? Por eso, en ese retiro de sus llagas hemos sido sanados, domingo 25 de marzo, de 9 a.m. a 4 p.m. La tercera persona que viene les va a hablar de las comunidades del fin de los tiempos, ¿no? De los lugares, lo que llamaban él y las tiendas del encuentro, los lugares de preservación, decía mi amigo. De eso les van a hablar también en este domingo. Ojalá se arrimen a Belén y hagan su reservación y su cupo, porque después no van a encontrar cupos. En la transversal 22 bis 6035, por sus llagas hemos sido sanados. Vamos a estar ahí con ustedes. Vamos a hablar de la sanación integral, pero también vamos a hablar de las comunidades de preservación. Vamos a tener un encuentro con ustedes bien interesante. Yo creo que va a ser un retiro muy interesante y un retiro muy útil. Y es posible que sea el último, ¿no? El último antes de la tribulación. Es posible que el próximo lo tengamos que hacer retirados y escondidos, ¿no? Como decía un amigo mío, un sacerdote alemán de la obra de los Santos Ángeles, que tendrán que celebrar la misa escondidos, retirados en todas partes, porque la persecución será gigantesca a nivel mundial. Cuando ve uno el control de los chinos, cómo los están controlando, y el control de los rusos en el mundo entero, porque pues allá no pueden opinar sino los comunistas, y se opina por distintos niveles a los del jefe, también lo pueden decapitar. De manera que eso es buscar uno su propia pérdida de la libertad. Pero nosotros estamos en Colombia detrás de eso también, ¿no? Es autoasfixiándonos, queriéndonos suicidar, sabiendo lo que ha sucedido en Venezuela, en Bolivia, en tantos países del mundo, en Nicaragua. Bueno, eso sucede. China será la que va a invadir el mundo, sí, está en la Biblia y la Biblia se ha cumplido siempre. Pero primero la invade Rusia, como decía la Virgen, en varias partes del mundo. Ya le cité Düren, le cité Peña Blanca. Bueno, lo de Peña Blanca, que es bastante interesante sobre Rusia, volví a leerlo después de muchos años, a pesar del gran fracaso al final de la vida del vidente. Eso no significa que la aparición no hubiera sido muy buena, cuando el muchacho era tan bueno y estigmatizado y todo. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
decía un amigo mío del Opus Sanctorum Angelorum, de la obra de los Santos Ángeles, de la Santa Cruz, y les mando un abrazo al padre Gregorius, al padre Andrea, a estos buenos sacerdotes de la obra, a uno de los directores del grupo de jóvenes nuestro que se fue para allá, Néstor, oremos por él. Yo creo que va a ser un magnífico sacerdote de la obra de los ángeles. Esta oración fue dictada a la fundadora de la obra de los ángeles, a la madre Gabriel Bieterlich. La oración súplica ardiente de los santos ángeles. Es una oración hermosa, hermosa. Nosotros hemos repartido más de 200.000. Y si ustedes la siguen orando por Colombia, después de rezar el rosario, que es lo que la Virgen insiste tanto que recen el rosario, recen el rosario, recen el rosario. Es una cantaleta que tiene esta señora con el rosario como poderosa oración para los últimos días, el poder de la cruz, el poder del rosario, para mitigar, aminorar, menguar, disminuir, mejorar la situación del mundo en este momento y sobre todo la situación de Colombia. Estamos en este periodo preelectoral de Congreso, ¿no? Pues nosotros los católicos sabemos que el único candidato no abortista es el señor Ordóñez, pues yo voy a votar por él, ¿no? Usted, de acuerdo con su conciencia, haga lo que quiera, pero yo como católico voto por él. Y como cristiano católico, me imagino que los cristianos evangélicos también. Somos amigos de la vida, pro vida, eso o la otra infamia que han inventado ahora violando los derechos de Dios es la eutanasia de los niños. ¿Cómo se le ocurre matar a los niños? Pues ya los estamos matando en el vientre de la mamá, negándoles la entrada al banquete de la vida, ahora los queremos matar ya después de nacidos. Como si el hombre se erigió en Dios, se convirtió en Dios, ¿no? Y por eso vienen tantos castigos para la humanidad. El diluvio vino Pentápolis, la destrucción de las 5 ciudades, las derrotas militares, las catástrofes nacionales, el cerco de Dios, la pérdida eterna de Dios, que es lo último, que nos puede pasar, la peor catástrofe que a un hombre le puede pasar y que es irremediable. Puede que uno el destierro, como el pueblo de Israel, pues se fue para el destierro y allá se murió, bueno, si salvó su alma no importa. ¿No? Yo creo que Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo, dice la Virgen de la Salet. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos, dice la Virgen de la Salet. Yo le creo. Cuando a mí la gente dice, ¿qué hacemos? Se fueron los valores. No, valores tienen los comunistas y los ateos y los de la nueva era que creen en control mental y de brujerías y todo. No, nosotros tenemos virtudes los cristianos. Y la palabra virtud significa esfuerzo. Solo los esforzados entrarán, dijo Jesús. Si usted no se esfuerza para aprender a amar, para aprender a no pecar, para tener virtud, para tener esfuerzo, no entrará en el reino de los cielos. De eso no se predica ahora, eso se llama ascética, accessis, ascendere, subir al monte, hacer el esfuerzo. De modo que hagámosle a la virtud, necesitamos la virtud. Los invito nuevamente al retiro de Por sus llagas hemos sido sanados. Domingo 25 de marzo es el Domingo de Ramos. Vamos a estar el padre Rafael Pardo, Rafael Arango y otra persona que les va a hablar de las comunidades remanentes. También vamos a hablar de eso ese día y usted nos va a dar un aporte para sostener a Belén, nos va a ayudar, nos va a colaborar y vamos a salir adelante. Y de pronto, después de ese retiro, podríamos hacer unos pequeños conferencias el lunes, martes y miércoles de Semana Santa, como preparación al triduo pascual, explicando también otras cosas muy interesantes de la época, con sacerdotes muy buenos. El próximo lunes también tenemos a mediodía con el padre Eduardo Riasco un retiro especial de la Virgen de Guadalupe y un ministerio de sanación. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor.
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Que tengan un momento feliz en su vida y busquen a Dios y tendrán paz. Dios los bendiga. Amén.